Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de la campanita porque si no YouTube no notifica de cuando se suben nuevos vídeos, y sobre todo a la gente que está compartiendo los vídeos por WhatsApp, que es de gran ayuda. Es de gran ayuda para el canal, para que pues, la gente lo conozca y para que esta información llegue a más personas y ayudarnos los unos a los otros, como debe ser. Bueno, aquí estamos viendo aquí una imagen y vamos a hablar un poquito de los marcos de plantación, ¿sabes? Esto varía mucho dependiendo de, mm, de los sitios. No es lo mismo, por ejemplo, aquí, o sea, de la zona. No es lo mismo, por ejemplo, aquí en las Islas Canarias, que pues las extensiones de terreno son pequeñas, que por ejemplo en países así con grandes extensiones de terreno, ¿no? Entonces esto lo tenemos que saber. Em, los dos marcos de plantaciones, ahí lo estamos viendo así, se pueden sembrar de dos maneras, o sea, plantación así en cuadrado o en tres bolillos, ¿vale? Normalmente en tres bolillos es que se aprovecha un poquito mejor el terreno y caber, podemos poner alguna planta más. Ahí más o menos son las mismas plantas, pero yo sí sé que en terreno, pero es que claro, eso depende de cómo esté estructurado el terreno. Yo personalmente, al final es lo mismo, prácticamente es lo mismo, no es tanta la diferencia. Esto va a variar más bien dependiendo del terreno. Yo no soy un especialista en topografía ni nada de esto. Yo voy a dar mi opinión y cómo se hace y, o sea, de cómo he visto que se hace y nada. Y que de eso, que tampoco tendemos que comernos mucho la cabeza. Dependiendo del terreno, si es más cuadrado, si es más rectangular, dependiendo la forma que haga, pues te va a convenir más hacer una plantación más en cuadrado o te va a convenir más hacer una plantación en tres bolillos. Yo personalmente, si la puedo hacer en cuadrado, la hago en cuadrado. Me parece más, como, no sé, más cómodo. Pero bueno, eso, que la diferencia tampoco es tanta. Después, marco de plantación. Bueno, ahora vamos, antes de nada, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción del vídeo y en un comentario. Un número de teléfono, me podéis hablar por WhatsApp, estoy haciendo consultas personalizadas por precio económico. A la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate y todas estas cosas, me podéis hablar por ahí y ya, pues eso, un tema de abonos, podas, todas estas cositas, ¿no? Bueno, seguimos con el vídeo. Cualquier cosa, me habláis por WhatsApp. Marco de plantación, a lo que íbamos. Marco de plantación. Depende mucho o sea, del sitio donde estemos. Normalmente en Sudamérica, yo no he estado en Sudamérica, pero lo veo, he buscado un poco de información y por las cosas que he leído sobre temas del aguacate y tal, pues normal, ¿no? O en país, o hasta mismo la península aquí en España. Pues normalmente se plantan a más distancia. 8 metros, he visto que hasta 12 metros. Yo personalmente, yo no considero que eso también se hacía más antiguamente. Hoy nos hemos dado cuenta de que cuanto más el árbol de aguacate necesita podas, si no se va a envejecer. Si tú tienes una planta de aguacate muy grande, con las ramas, que tengan las ramas mucha distancia, mucha madera, ese aguacate se va a envejecer. O sea, porque démonos cuenta de toda la energía que tiene que gastar esa planta en coger los alimentos de la tierra, del suelo, y llevarlo a la punta de la rama. O sea, es más distancia que si tú tienes una planta podada a una distancia, árboles como por ejemplo los tengo yo, los más grandes que tengo, estarán a unos 4 metros. Y siempre vas teniendo los árboles podados, ya sea en altura como lateral, ¿vale? Lateral normalmente se poda un lateral un año, otro lateral el otro, para no... Pero bueno, y los vas teniendo mantenidos, ¿no? Porque siempre el árbol va a intentar... siempre va a echar nuevos brotes por atrás. Entonces, tenemos que tener los árboles podados. Tenemos que hacer podas en nuestras plantas de aguacate. Y así tenemos los árboles que no se nos van a envejecer, ¿no? Entonces los marcos de plantación, aquí por ejemplo en Canarias, se suelen utilizar marcos de plantación de, por ejemplo,
5 por 5, 5 por 5 y medio, o sea, 5 de largo por 5 y medio de ancho, en líneas. ¿Qué más? He visto hasta plantaciones de 4x4. 4x4 ya me parece un poco corto, porque ya tenemos que estar realizando bastante poda, bastante poda. Y claro, pero yo personalmente mi distancia ideal yo diría que un marco de plantación de 5x5, 5x5 y medio, 5x6 es el marco de plantación ideal para mí. Después también 6x6 está bien, pero yo para aprovechar un poquito más el terreno diría que eso. Y después mantener tus árboles pues con podas anuales, como tiene que ser, ¿no? Ahí estamos viendo algunas imágenes de algunas plantaciones. Eh, pero eso, más que nada, yo diría que eso. Después eso, sé que en Sudamérica y más antiguamente ya se están haciendo marcos de plantaciones también en Sudamérica y tal, por las cosas que he leído. Lo llaman, a ver si me viene la palabra, cultivo de aguacate de alta intensidad o algo así, puede ser. Porque claro, aprovechas mucho más el terreno y lo que tienes que hacer es eso, poda. Lo que pasa es que te va a dar más trabajo en hacer la poda. Porque siempre tienes que estar, porque tienes que realizar mucha más poda, porque sabemos que el árbol de aguacate o de palta, pues es una planta grande, vigorosa, ¿no? Que siempre va hecha bastante rama y tal, pero, pero bueno, eso que se puede ir podando. Ahí vamos a ver algunas imágenes de mías de la pequeña finca que tengo. Yo lo tengo, el marco de plantación es 5x5. 5x5. Por eso digo que, y ahí estáis viendo mis plantas. Yo pienso que eso es un marco de plantación bastante ideal. Quien quiera un poco, es que eso ya depende de tu terreno, del gusto del agricultor y nada, y claro, depende de varias cosas, del terreno que tengas y tal. Yo recomiendo ese, 5x5, 5x5 y medio, está bastante bien. Después tú vas haciendo poda, es más, la poda al árbol lo rejuvenece, o sea que pienso que ese sea el marco de plantación ideal. Ya puede ser que haya gente que no esté de acuerdo, pero para mí sí. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo, para no hacer el vídeo tampoco muy largo. Bueno, también alguna cosita que decir, eso sí, que después mucha gente tiene un marco de plantación 8x8, pero ya 8x8 me parece 8x7. O sea, cuando digo 8x7 es, por ejemplo, a lo largo le das 8 metros de planta a planta y después hacia un lado le das 7 metros. A eso me refiero, ¿no? 8 de largo y de ancho 7 metros. Pero ya es demasiado. Ahí desaprovechas. A ver, si es una extensión muy muy grande de terreno, pues sí, lo puedes hacer así. Pero también estás desaprovechando terreno. Eso, claro, es que depende de muchas cosas. Yo más de 8x8 no recomiendo hacer plantaciones, aunque sea la gente que me está escuchando de Sudamérica y eso. ¿Por qué? Por lo que dije al principio del vídeo. Porque una planta que tenga las ramas muy muy largas, esa planta gasta más energía en, ustedes imaginaros, coger los alimentos del suelo y llevarlo a la punta de la rama esa. ¿Vale? Entonces es un gasto de energía, tiene que toda esa savia, todo eso es energía, ¿no? Y sin embargo, si la planta no tiene ramas tan largas, pues la planta se envejece menos y gasta menos energía en hacer todos los procesos. Entonces, en realidad, yo marcos de plantaciones de más de 8 metros no los recomiendo. Pero bueno, ahí ya pues también influye pues muchas cosas, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.